Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con lo de la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto cómo funciona el generador de funciones, que por cierto, por ahí tengo una corrección que hacer con uno de los controles que les dije que hacía algo, pero que no es cierto. Ya después me puse a ver y sí recordé un detalle de una parte que les dije que hacía que la señal se hiciera, como que se acostara, ¿no? Si era una senoidal Sí, y que movía el ciclo de trabajo y demás, pero después les hablé de que había uno que decía sweep, ¿sí? Ese sweep fue el que les dije que era precisamente para moverlo, pero no, ahí yo me equivoqué, porque sweep al final de cuentas es barrido. Entonces, un barrido no es más que hacer que una señal se comporte distinto en frecuencia, ¿sale? Es decir, empieza con una frecuencia, no sé, de 3, de 30 Hz y termina en una frecuencia de 100 Hz. Y ahí lo que va a suceder es que pues la señal en pantalla se va a ver como que se expande y se acorta, se expande y se acorta. Para eso sirve el barrido. Entonces ahí fue un error mío, porque el que hace que se voltee es el de duty, es decir, el del ciclo de trabajo. En el generador que trabajamos solamente funciona en la señal cuadrada, pero hay otros generadores, por ejemplo los BK Precisions, que eso sí permite que con el duty las señales triangular y senoidal se puedan como que deladear, ¿no? Entonces, eso es un error que yo tuve, que no verifiqué, más bien, la verdad, no recordaba el sweep en qué funcionaba, ¿no? Porque casi no lo utilizo. Entonces, pero bueno, ahorita vamos a empezar otra vez con Multisim. Vuelvan a abrir el Multisim, porfa. Y vamos a utilizar el último circuito nada más ahora para poder trabajar con el osciloscopio y que vean qué es lo que podemos hacer con él. ¿Sale? Entonces, a ver, déjenme ver si lo... No, miren, ni siquiera lo guardé, pero bueno, lo bueno que aquí está cerquita, ¿no? Aquí este es el osciloscopio Tektronix, que es el que vamos a estar trabajando. ¿Y cuál era el otro? Osciloscopio, instrumentos, generador, no encuentro el generador, osciloscopio, generador de funciones ágiles. Ya hasta me estaba emocionando, me iba a comprar, bueno, me dieron ganas de hacer mi banco de laboratorio para hacer mis pruebas y ahí sí hacer algunos videos explicativos un poquito más en detalle desde el punto de vista práctico. Pero sí sale una lanita, ¿eh? Hacerse de unos buenos equipos. Estaba haciendo ahí mis cuentas y pues más o menos sí se anda gastando como unos 30,000 pesos para tener unos instrumentos decentitos. Pero bueno, algún día, algún día. Entonces, pero Jorge, por lo menos a nosotros que somos computación, ¿qué instrumentos cree de los que nos va a enseñar, cree que sean como que los que sí vamos a ocupar? Por ejemplo, yo en mi trabajo sí ocupo el multímetro, pero ¿como qué otros cree que podamos ocupar? puntas lógicas, a lo mejor. La punta lógica es más un indicador que un instrumento. No sé si se han fijado que hay unos desarmadores que sirven para checar si en un contacto hay luz o no, hay energía. ¿No los han visto? Sí, Que sí, cuando lo sí. conectan se enciende un foquito ahí adentro. Y de hecho ahí es donde se ve cuál es el cable que tiene la energía y cuál es el cable que es la tierra. Así se puede medir. Algo similar pasa con las puntas lógicas, ¿sí? Sirve para saber, es igual así un instrumento, pero ese está hecho para circuitos digitales y permite que ustedes puedan ver si en una parte eh, hay una señal, ya sea alta, baja o hay una frecuencia constante. Nada más sirve para eso. Ese es otro instrumento que podrían usar. El osciloscopio sí se utiliza sobre todo en el caso de ustedes porque van a llevar una materia, o bueno, los del plan nuevo, y ustedes, los demás también, van a llevar una materia que se llama sistemas embebidos. Y los sistemas embebidos abarcan desde microcontroladores, FPGAs y en general PLDs. Y ahí, por ejemplo, muchas de las técnicas se utilizan precisamente para generar PWMs para control de cosas, ¿no? Motores o
o cargas inductivas y demás cosas. Entonces, el osciloscopio también se utiliza, ¿sí? Ya a veces depende también mucho la especialización. Si se van a fibra óptica, bueno, ahí hay otros analizadores de fibras ópticas y demás. Entonces, depende mucho, pero es que los básicos de instrumentación son multímetro, generador y osciloscopio. Y con eso puedes hacer muchas cosas. Hay otro que se llama analizador digital, que ese, en vez de tener una entrada, tiene un montón de entradas para poder analizar y hacer diagramas de tiempo de sistemas digitales. ¿Son los que le llaman tester? No sé si le llamen tester, pero por aquí vi que había uno, miren, espérenme, a ver si lo encuentro. Generador de funciones, instrumentos, analizador de red, analizador de espectro, multímetro ágil, analizador de distorsión, analizador, aquí está, miren, el analizador lógico. Pero es que aquí viene más como un instrumento de multisim, no tanto como un instrumento normal, fíjense. Y entonces en este cuadrito, y así son los analizadores de lógicos, meten n señales digitales, lo ponen a chambear y entonces lo que se ve aquí son las señales cuadradas, altas y bajas que están sucediendo en algún circuito digital, que es para donde ustedes irían más que para lo analógico. Ahora, también recuerden que esta materia no solamente es para que aprendan a medir, sino la aplicación va desde eso que les dije de sistemas digitales hasta filtros, por ejemplo, operacional, amplificadores operacionales y demás. ¿Por qué? Pues porque resulta que si ustedes se van por el lado de manejo de señales, para obtención de señales físicas, temperatura, presión, humedad, todos esos necesitan pasar a través de un sensor y ese sensor tiene que pasar a través de un acondicionador de señal para después procesarlo, ya sea una computadora, un microcontrolador o un microprocesador o incluso un PLD. Entonces, ahí en ese sentido, forzosamente tienen que aprender a usar estos instrumentos para probar tanto la etapa de acondicionamiento de señal, pues la prueban por separado con el sensor, ya después la prueban con el sensor y con el osciloscopio checan si tienen la señal que necesitan. Y así son muchas partes en donde hay más instrumentos que se pueden utilizar, sí es cierto, pero los básicos siempre van a ser multímetro, generador y osciloscopio. ¿Sale? Entonces, en tu pregunta, Carlos, específicamente, pudiese ser que sí hay más instrumentos, pero creo yo que muchas de las cosas se puede suplir con cualquiera de estos dos que estamos viendo. Ok, gracias. ¿Va? Bueno, entonces nos vamos ahora al osciloscopio. Vamos a encender el osciloscopio. Y recuerden que el osciloscopio no es más que un instrumento que me permite hacer mediciones de voltajes en circuitos eléctricos y electrónicos, cualquiera de los dos, ¿vale? Esa es como definición. Ahora, al igual que el generador de funciones, todos los osciloscopios tienen en general 3 secciones fundamentales, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 secciones fundamentales? De hecho, lo voy a recorrer tantito para acá. Las secciones fundamentales son la parte vertical, la parte horizontal que viene aquí viene en esta sección, en esta parte, y la parte de disparo, que es por esta sección. ¿Órale? A ver, es más, por aquí tengo que abrir tengo que abrir el PDF que estábamos trabajando la otra vez. Otra vez me moví con esto. Perdón. A ver, espérenme un poquito. Entonces, regresando un poquito al manual, bueno, por cierto, Esmeralda la otra vez nos puso una imagen desde su pantalla de cómo están los instrumentos ahí. Creo que ahí se ven un poquito más claros, ¿no? Entonces, si quieren usar esa imagen, acudan al grupo de WhatsApp y ya con eso, van a poder ver un poquito más en detalle estos. Pero voy a utilizar esta imagen para que veamos cuáles son los controles. Aquí les decía que en cualquier osciloscopio tenemos un apartado del vertical, otro apartado del horizontal y otra parte del disparo. Pueden ver ustedes que todos los osciloscopios tienen una cuadrícula. Y creo que las cuadrículas, o al menos las gráficas, no son ajenos a ustedes. Ya saben que
En una gráfica tenemos un eje X, que sería en la parte media de la señal. Tenemos un eje Y que también está en la parte de la mitad de la señal, pero en forma vertical. Y que en cualquier gráfica que nosotros hagamos, el eje de las X significa una cosa y el eje de las Y también significa algún otro valor. Casi siempre las gráficas tienen que ver con graficar una cantidad independiente con respecto a una cantidad dependiente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de los osciloscopios, el eje de las X, que es el tiempo, que es la cantidad independiente, tiene que ver sobre el voltaje resultante en el circuito donde estoy trabajando, que termina siendo la cantidad dependiente. Si nos vamos a otras aplicaciones, bueno, después vamos a tener que hacer gráficas más adelante, pero que tienen que ver a lo mejor tiempo voltaje, tiempo contracorriente, y depende qué es lo que estemos midiendo, pero particularmente el osciloscopio, el eje de las X representa el tiempo en segundos y el eje de las Y va a representar siempre voltajes, ¿sale? En volts. ¿Por qué digo voltaje en volts? Porque podrían ser milivolts, microvolts o lo que sea, pero aparte de que sabemos que el eje de las X representa el tiempo, es decir, cada cuadrito que nosotros vemos por acá significa un valor de tiempo que ya transcurrió, tenemos una cuadrícula principal y una cuadrícula secundaria. ¿Cuál es la cuadrícula principal? Bueno, los cuadros grandes que podemos ver aquí en pantalla. ¿Cuál es la cuadrícula secundaria? Cada cuadrito, no sé si observan que tiene a su vez líneas punteadas para poder ajustar la escala correspondiente. Entonces, hablando de la escala, bueno, este espacio que podemos ver aquí de la cuadrícula, el eje de las X tiene cierta escala y el eje de las Y también tiene cierta escala. De tal forma que por eso en el vertical que estamos viendo aquí, en toda esta zona vertical, va a impactar en la escala que yo voy a ver de arriba para abajo en las señales. ¿Sí? Y la escala horizontal, es decir, el tiempo que está siendo representado por cada cuadrito, va a estar controlado por la parte horizontal. ¿Sí? Ahora, el asunto del disparo, ¿cuál es el disparo? Me regreso aquí. El disparo son estos controlcitos. Y de hecho, si nos vamos a los que nada más son de 2 canales, bueno, aquí está más ordenado, vertical, horizontal y disparo. El disparo lo que hace es controlar las muestras, cómo se van tomando o a qué velocidad se van tomando respecto de la señal original al ser digitalizadas, porque fíjense, inicialmente los osciloscopios eran analógicos, ¿no? Y necesitábamos tener se necesitaba tomar ciertas muestras para poder representarlos en una pantalla que antes no era un LCD, era un tubo de rayos catódicos, como las teles de antes. Y de hecho, los osciloscopios de antes eran así grandotes y muy al fondo porque tenían un tubo de rayos catódicos y tenían la circuitería, pero todo era analógico. Lo digital viene para el procesamiento de la señal y para la representación dentro de la pantalla, ¿sí? Entonces, este osciloscopio finalmente tiene algo que se llama convertidor analógico a digital para poder tomar las muestras, procesarlas y después mandarlas a pantalla o hacer algunas mediciones particularmente de lo que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿sale? Entonces, si yo quiero modificar la escala del vertical, pues me voy precisamente al lado vertical, o sea, a los controles que dicen vertical. Si yo quiero manipular lo del tiempo, pues entonces me voy a la parte horizontal, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo funciona el disparo. Y ya estas 3 partes vienen en todos los osciloscopios. Todos los que se les ocurra, viene eso. Más complejo o menos complejo, pero son las 3 secciones principales. Ahora, algo que sí viene distinto en cada uno de los osciloscopios que ustedes puedan encontrar es esta parte del menú propio del fabricante o del aparato como tal. En este caso, por ejemplo, tenemos almacenamiento, medidas, adquisición, utilidades, cursores, pantalla, ¿no? Pero puede haber alguna otra marca que tenga todavía más opciones o más botones para manipular no la medición misma, sino el funcionamiento general del instrumento, ¿vale? Entonces, sería prácticamente la diferencia entre todos ellos.
y al menos los digitales, la mayoría tiene botones adicionales a los lados o en la parte inferior de las pantallas para poder acceder a los menús que se activan cuando utilizamos estos menús que estamos viendo aquí en nuestra pantalla, ¿sale? No, no se les olvide ver que hay un autoset que aquí al menos en el programa de Multisim no está del todo configurado bien porque cuando le doy autoset de todas maneras se queda una raya muy chiquita, ¿no? Y después hay que estar modificando. Entonces, en general, esas son las partes que componen a todos los botones que ven aquí. Pareciera que son bien difíciles de manejar, pero ahorita van a ver que no, que está muy, muy sencillo manejarlos, ¿va? Entonces, ya hice la conexión al canal 1 y voy a empezar a hacer la simulación correspondiente, ¿sí? Fíjense que aquí es lo que les decía, si yo le doy autoset, pues simplemente la señal aparece una línea completamente casi recta, ¿no? Y como que no me conviene. Pero vamos a empezar a ver una situación. Les había mencionado que la pantalla finalmente no es más que la representación de una señal física que está leyendo el osciloscopio, ¿sí? A cierta velocidad, a ciertas muestras y demás. Entonces, pues cuando aparece algo así, pues tenemos que ajustar la escala, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí estamos ciertos de que el generador de funciones tiene 100 milivolts de pico a pico, pues habría que ver en qué escala está el canal 1 que tenemos aquí. Voy a intentar acercarme un poquito. Ah, ya vi. Aquí nos dice, si observan en la pantallita, y digo, todos los osciloscopios me dan información adicional en la pantalla, ¿eh? Entonces, se observan que aquí tenemos 2 volts, ¿ya vieron? Significaría entonces que en esta pantalla actual, cada cuadrito, ya sea del centro hacia arriba o del centro hacia abajo, o de una parte de la cuadrícula hacia el otro cuadrito principal, está representando 2 volts, como que en la escala pusiéramos primero 0, 2 volts, 4 volts, 6 volts y 8 volts. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ¿es una escala 2 por 2? Sería una escala de 2 volts por división, de hecho así se le dice. Ok. Eso es lo que me está indicando acá. Entonces, ¿por qué los 100 milivolts no se ven aquí como una señal senoidal? Pues porque como cada cuadrito vale 2 volts, pues imagínense en esa escala de qué tamaño o cómo represento los 100 milivolts ahí en esa gráfica. Pues tiene que ser un pedacitito de ese cuadrito nada más. Por eso es que se ve así totalmente plano o se ve nada más una línea. Profe, ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿qué tendría yo que hacer? Para que la señal senoidal que aquí dice 100 milivolts pico a pico pueda verse en una escala correcta. Porque aquí lo que tenemos que hacer es ajustar la escala. Cuando ustedes allá físicamente le dan autoset, típicamente les aparece ya la señal bien bonita. Pero por ejemplo aquí, que no se ve bonita y que hay que ajustarle, ¿qué creen que tendríamos que hacer? en el generador de funciones cambiarlo de milivolts a volts. No, La clase pasada había dicho cambiar la perilla de volts por división y volts la por división. de segundos por división, ¿no? Es correcto. Ahorita como nos interesa que la escala cambie, por ejemplo, si yo supiera que de cuadrito a cuadrito vale 50 milivolts, entonces esta señal de pico a pico ya se vería como una senoidal, pero representada en 2 cuadritos, ¿no? ¿Por qué? Porque si cada cuadrito vale 50 milivolts, entonces 100 milivolts ocuparía en 2 cuadritos en el vertical. ¿Sí se entiende? Es lo que le quería preguntar. ¿Vale lo mismo horizontal que verticalmente? No, porque verticalmente tiene que ver con voltaje y horizontalmente tiene que ver con segundos. Con segundos. Ok. Ajá. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es modificar la perilla correspondiente al canal a la perilla que dice volts por división, para que esta escala que dice aquí que por cada cuadrito equivale a 2, pues entonces tengo que disminuir la escala, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cada cuadrito represente menos voltaje y entonces la figura que se está dibujando en pantalla pues sea eh, eh,
coherente con respecto a lo que yo quiero ver, porque yo podría utilizar toda la pantalla o un cacho de pantalla o un solo cuadrito. Entonces, fíjense qué va a pasar. Si yo muevo de volts por división, si le doy en el sentido antihorario es porque quiero bajar la escala de cada cuadrito o de lo que representa cada uno de esos cuadritos que hay en pantalla en el sentido vertical. Entonces, fíjense, ahorita voy a bajarlo. Ahí ya va 1 volt. ¿Ya vieron? Lo bajé y ahora dice 1 volt. Ya medio se ve así como que unos rizos ahí en la señal, pero todavía lo tengo que bajar más, ¿no? Lo voy a dar hacia el sentido antihorario. Fíjense que ahora ya cada cuadrito equivale a 200 milivolts. ¿Ya vieron? Y si le sigo dando a la izquierda, ya cada cuadrito equivale a 50 milivolts. Si observan ahora la imagen, ya la señal como tal ya abarca 2 cuadritos. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo que la escala del canal 1 equivale a 50 milivolts por división, y si la entrada que ya vimos que del generador es de 100 milivolts por división, pues entonces tenemos lo que viene siendo un cuadrito 50 milivolts y otro cuadrito otro 50 milivolts, desde el inicio hasta el final, que es muy evidente que sí está dentro de ese rango, ya tendríamos los 100 milivolts por división. Entonces, el osciloscopio en el sentido vertical, lo que tenemos que hacer normalmente es ajustar la escala de la gráfica que tenemos ahí para poder visualizar de forma correcta la señal. Insisto, el autoset lo que hace es hacer esa chamba por ustedes, pero cuando eso no sucede, ustedes tienen que modificarle. Por ejemplo, si yo quiero que en vez de que sea 50 milivolts, le hago otro descenso en la escala, ahora dice 20 milivolts, pues entonces en teoría debería ocupar 5 cuadritos, ¿no? Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, pero en la parte de arriba llegamos a la mitad de un cuadrito y a la parte de abajo llegamos todavía un cuadrito para abajo, medio cuadrito para abajo, con lo que llegamos a 5 cuadritos, y si multiplicamos 5 cuadritos por 20 milivolts, de hecho ahí está, ya obtendríamos los 100 milivolts pico a pico, ¿sale? Entonces, ahorita eso es lo que se modifica con el vertical, ¿va? ¿Qué pasó, Carlos? Entonces, bueno, 2 dudas. Una, cuando yo le decía la vez pasada que yo lo había girado en el sentido del reloj, entonces por eso no cambiaba, porque, o sea, sí estaba haciendo el trabajo, pero en vez de pasarlo a milivolts, lo estaba aumentando el voltaje. Ajá, cada cuadrito valía más, porque incluso fíjate, ¿qué pasa si aquí a esta perilla yo le hago a la derecha? Fíjense, hace ratito estaba en 5 volts por división, estaba en 2, creo, ¿no? Estaba en 2 volts por división. Fíjense, ahí se ve pues una línea. Si yo le hago en sentido horario, es decir, aumento la escala, pues ya estamos en 5 volts por división. O sea, la señal sí está ahí, pero la representación en pantalla está equivocada, porque yo tengo que ajustar la escala para poder representar de forma correcta mi señal en el espacio de la cuadrícula que yo tengo. Esa era mi otra duda, que sí, o sea, de todos modos, aunque se tenga en otro voltaje, sigue haciendo el mismo trabajo. O sea, Sí, se ve muy chiquito, pero en realidad siguen siendo las mismas ondas. sí, por ejemplo, fíjate, ahí están 100 volts por división. Ahorita ya lo ajusté a 100 volts por división. Pues imagínate, si tengo cada cuadrito equivale a 100 volts, pues si yo quiero representar 100 milivolts, voy a utilizar así un cachitito de esos cuadritos y por eso se ve así. Entonces, lo que pasa es que aquí tengo que ajustar la escala para que se pueda observar bien la señal a como yo la necesito. Si ya le paso a 10, ya me paso de la señal de la pantalla también, porque ahí también estaría mal puesto, ¿no? Porque si Sí. tenemos 10 milivolts por cuadrito, voy a ponerle aquí, ¿dónde está? Run Stop, aquí tiene un botón para detener la adquisición de información del osciloscopio. ¿Ya vieron? Es este botoncito. Entonces, fíjense, si yo tengo 10 milivolts por división, en pantalla puedo representar nada más una señal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 milivolts. Me haría falta un cuadrito arriba y un cuadrito abajo para poder ver la señal de forma completa, ¿sí? Entonces, eso también luego es un dolor de cabeza para cuando empiezan a trabajar con el osciloscopio, porque se espantan o que no aparece la señal o que aparece así nada más puras rayas. Lo que sucede es que no están colocando
o no están ajustando bien la escala de la pantalla para poder representar la señal que saben que deben de representar. Ok, Entonces, vale, gracias. para eso sirve el de volts por división. Aquí todos los controles de visualización en pantalla del horizontal y vertical tienen que ver con la representación correcta en el espacio de la cuadrícula para que mi señal yo la pueda observar de manera correcta. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí le entendieron? A ver, denle like los que sí le entendieron. Ahora like, ¿no? Aquí nos vamos a manejar por likes. A ver. Gracias, Inge. ¿Sale? No de nada. Puro like, cole. ¿Sí están trabajando ahí en su software o nada más estoy aquí yo solito hablando? Yo no puedo, pero de todos modos lo voy a probar al rato. Bueno. Ahorita no lo estoy haciendo, Ujú. pero en la última clase sí. A ver, entonces, bueno, y entonces exactamente lo mismo se puede hacer con el canal 1, con el canal 2, con el canal 3, es decir, dependiendo de cuál canal ustedes estén trabajando, es la perilla que va a afectar a esa gráfica. Cuando tenemos dos señales, entonces también podemos regular las dos señales por separado, pero los controles o para poder, por ejemplo, medir la amplificación de un amplificador, válgase la redundancia, lo que tendríamos que hacer precisamente es que las dos señales tengan la misma escala de valoración de los cuadritos para que podamos hacer una comparación real. Porque si un canal está en 20 milivolts y otro canal está en 50 milivolts, pues a lo mejor si no me interesa medir esa parte de la amplificación, pues entonces no hay problema, nada más para visualizar y comprobar que está una señal. Pero ya a veces para hacer ciertas mediciones debemos cuidar que todos los canales estén a la misma escala. ¿Qué pasó, Carlos? Si queremos usar, no sé si esté bien mi pregunta, pero es que no sé. Si queremos usar 3 canales del osciloscopio, ¿esos 3 canales tienen que ir ligados al output del generador? Pueden venir de lugares distintos. Lo único que tiene que ser en común es el punto de tierra. Porque ¿Pero acuérdate, serían de 3 generadores o cómo sería? 3 generadores o 3 fuentes distintas de señal. Porque aquí, Ok, aquí trabajamos el generador para poder precisamente, válgase la redundancia, generar una señal. Pero ya en un circuito a veces metemos una señal y en el circuito, bueno, se van modificando por etapas algunas cosas y me interesa medir, bueno, esta es mi señal entrante y a ver qué voltaje tengo en este punto del circuito y compararlo con otro punto del circuito y después volverlo a comparar con alguna otra parte, pero la entrada es una. Entonces, el osciloscopio no es para medir específicamente la salida de un generador, sino es para ver el comportamiento del circuito cuando inyectamos una señal en el generador. Aquí lo que estamos ok, haciendo es para no meternos en rollos de circuito, estoy conectando de forma directa la salida del generador al osciloscopio. Pero ya en la práctica, el generador sirve para inyectar una señal a un circuito y el osciloscopio es para ver cómo está funcionando ese circuito, no cómo está funcionando el generador. ok, ¿Sí? gracias. O incluso a veces sí se mide la señal del generador, que es la entrada del sistema, pero en otro canal se mide la salida del sistema y se compara a ver qué reacción tuvo o qué reacción hizo el circuito con la señal que entró desde el generador hasta la carga donde tengamos nosotros nuestro interés del análisis del circuito. Ok, ¿Vale? gracias. Bueno, ahora, ya vimos el vertical y demás. Hay muchas más cosas. Si observan aquí dice canal 1. En este dice canal 1 menú, canal 2 menú. Ahorita vamos a ver eso. Pero si observan todavía no alcanzamos a ver bien la señal. O sea, sí vemos que hay algo ahí flotando, pero resulta que pues todavía no podemos ver bien la señal. Y entonces ahí me voy a ir aquí a mi generador, le voy a dar en el botón de frecuencia para que me diga a qué frecuencia está. Y observen que aquí dice que está a 1 kilohertz. ¿Sí? Bueno, de electromagnetismo tuvieron que haber visto ahí que hay señales periódicas, que hay una señal senoidal y demás cosas. Y que las señales periódicas se llaman periódicas porque cada cierto tiempo o cada cierto periodo de tiempo se repiten. Cada repetición se le llama ciclo. ¿Estamos? Hasta ahí creo que estamos bien, ¿verdad?
¿Sí se lo sabían eso o no se lo sabían eso? No, profe. Ay, Carlos. Bueno, pero ¿y los demás? ¿Sí se lo saben o no se lo saben? Es que Y no luego le pasa tampoco. que luego lleva materias, pero como al semestre siguiente o a los 2 semestres se le olvida lo que vio, profe. Sí, sí suele pasar. Igual a mí como profesor de pronto me pasa mucho allá en la otra escuela que las materias las doy, por ejemplo, en este mes de agosto y las vuelvo a dar hasta el siguiente agosto. Y en un año de pronto sí me pierdo, se me olvidan algunas cosas. Pero siempre ya que veo mis grabaciones, apuntes, ya me acordé y de volada me repongo de esa pérdida de información, ¿no? Es como la memoria RAM de los sistemas. Está ahí mientras se usa y ya cuando no se usa se descarga para que lo use otra información. Algo similar sucede con los estudios, ¿no? Bueno, se los platico un poquito en corto porque en teoría lo tendríamos que ver cuando trabajemos señales periódicas en fasores, ¿vale? ¿Qué pasó, Max? Ah, sí, profe, es que me tengo que retirar. Sí, adelante, sí, ya me habías comentado. Que te vaya bien. Ay, gracias, profe. Y te tomas la selfie como muestra. Te Bye. vas por la sombrita. Órale. Bueno, a ver, entonces, una señal, cualquiera que ésta sea, en este caso senoidal, que es la que estamos trabajando, tiene una cosa llamada amplitud, que se le llama AM, y tiene un tiempo en la cual se está repitiendo, o sea, de aquí en adelante otra vez vuelve a ser una señal senoidal y demás. Esto no debe ser ajeno porque no sé si en geometría analítica o en alguna de las matemáticas, pues trabajan señales senoidales y cosenoidales en integrales, derivadas y todo eso, ¿sí o no? Lo que pasa es que a veces lo vemos mucho desde el punto de vista matemático, pero físicamente, ¿qué significa o cómo se describen? Bueno, aquí normalmente una señal senoidal tiene algo así, una descripción como esto que estoy escribiendo. AM seno de omega t más menos un ángulo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver cuando veamos el tema de fasores. Entonces, esta omega normalmente tiene que ver con algo que se llama velocidad angular. Y esa velocidad angular la podemos transformar a frecuencia misma que a partir de la frecuencia podemos llegar al periodo de la señal, es decir, cada cuánto tiempo se está repitiendo. Ahorita me preguntas, Carlillos, aguántame la pregunta ahí. Entonces, Sí, por ejemplo, esta omega, que es la velocidad angular, ¿sí? Se puede transformar a esto, 2pi por f. De hecho, esa es la equivalencia de la velocidad angular a su dominio en la frecuencia. Y luego, si yo quiero obtener la frecuencia de una señal en función de eso, pues ya nada más hago esta transformación, ¿no? Omega entre 2pi. Insisto, esto lo vamos a ver después, pero me interesa llegar a esta parte en donde si yo quiero calcular el periodo de la señal, es decir, cada cuánto tiempo se repite, entonces tengo que hacer esta operación. Periodo es igual al inverso de la frecuencia, ¿va? ¿Por qué es importante conocerlo y por qué necesito que lo aprendan? Porque si no saben esto, pues no van a saber ajustar la escala, pero ahora del horizontal, porque ahorita creo yo que sí me entendieron qué va a pasar con la escala vertical, ¿verdad? O sea, cómo se ajusta y por qué la tengo que ajustar. La tengo que ajustar en función de la representación de la señal que yo voy a aplicar o el contexto de la señal que voy a medir. Pero eso no nada más sucede en el voltaje, sucede en el tiempo. Y entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Si ya aquí nos está diciendo el instrumento que es de 1 kHz, bueno, yo necesito saber cuál es el periodo de la señal. Entonces eso voy a hacer. 1 entre 1 kHz. ¿Cuánto da esa cantidad? Bueno, yo se las digo porque la uso a cada rato. Esto sería 1 milisegundo. Ojo, tengan en mente ese milisegundo porque es muy importante. ¿Sale? Ahora sí, Carlos, ¿qué pasó? Carlos ya se está comiendo las donitas.
No, es que le estaba tomando captura a eso que escribí y lo iba a mandar al grupo. Ah, órale. Eh, ahorita que lo mencionó, tenía la duda desde la clase pasada y se me olvidó preguntársela. Uno, ¿qué es eso de AM y FM? Y dos, si tiene que ver como con lo de las estaciones de radio. Sí y no. O sea, sí son controles que se utilizan para poder generar señales de modulación. Pero ese es un tema ya en el dominio un poquito más de electrónica como tal y de comunicaciones, de cómo le hacemos para que las señales viajen en el espacio, por ejemplo. Porque se necesitan ciertas técnicas para enviar bueno, no el audio, sino la información a través de algún medio, ¿sí? Entonces, son los dos tipos de modulación, digamos, más viejitos. AM es el primero, FM, pero después vienen otros tipos de modulaciones que se ven en comunicaciones. Pero insisto, eso aquí por el momento no lo vamos a usar, así que no te angusties. Y sí tienen que ver con las estaciones del radio, el tipo de o la forma de onda que tú envías en el medio, que en este caso es aire, desde la antena hasta tu receptor. Necesitas una forma de cómo modularlo para que viaje de forma correcta en el aire. ¿Y usted sabe por qué? Bueno, no sé si sea el único al que le pasa, pero ¿por qué las estaciones AM se escuchan como que muy feas, así como que con mucha lluvia o con el sonido como que muy deteriorado y las FM, ¿no? Precisamente por el tipo de la señal que está viajando en el aire. Es de menor calidad el AM que el FM. Ok. De hecho, incluso, por ejemplo, las señales que agarra la televisión digital tiene cierto tipo de modulación para viajar, pero no sé si se han fijado que la antena de la tele para que agarre la señal del aire ahora de los canales digitales debe estar muy bien orientada, si no, nomás no jala. Y eso tiene que ver con la forma en cómo se modula y se envía a través del medio aire. Ok. Vale. Bueno, va. Sí, gracias. Ahora, ya vimos que es 1 milisegundo el periodo de esta señal. ¿Cuál es ese milisegundo? Bueno, quiere decir que un ciclo de la señal va a medir 1 milisegundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante? Porque resulta que no sé si observan aquí, que en esta señal, bueno, aquí en el osciloscopio, no sé si alcanzan a ver que aquí dice 5 milisegundos. ¿Ya vieron? Entonces, lo que está sucediendo es que cada cuadrito en el tiempo, ¿cuánto vale? Pues lo que me está diciendo esta escala, ¿no? 5 milisegundos. Sucede algo similar con lo que pasó con el vertical. O sea, está configurado de tal forma que por cada cuadrito que pasamos necesitamos 5 milisegundos. Pero si mi señal tarda 1 milisegundo en verse un solo ciclo, pues obviamente lo que estamos viendo es una señal que está comprimida. La señal está ahí, pero la representación en pantalla no es la correcta para ver la señal senoidal. ¿Qué tendría que hacer? Pues seguramente tendría que reducir el valor aquí de estos milisegundos con respecto a la escala, como para que cada cuadrito, por ejemplo, pudiera tener 1 milisegundo, ¿vale? Si cada cuadrito tuviera 1 milisegundo, entonces en un solo cuadrito veríamos una señal senoidal. Si yo quiero que la parte positiva abarque un solo cuadrito y después la parte negativa sea otro cuadrito, pues si yo ya sé que mide 1 milisegundo, cada cuadrito debería medir 0.5 milisegundos, ¿sí o no? Para que veamos una señal así bien bonita y expandida. ¿Eso cómo lo controlamos, lo de la escala del horizontal? Pues nos vamos a la sección horizontal de nuestro instrumento. Así como lo estamos viendo acá en este. Aquí tenemos el horizontal. Los dibujos que hice se quedan por cuestión de zoom, ¿eh? Aquí está el horizontal, ¿no? Y en el caso del de 2 entradas, el horizontal está aquí al ladito. Entonces, esta es la perilla que me va a ayudar a hacer eso. Si observan aquí incluso, no sé si alcanzan a ver que del lado izquierdo hay una señal que está como que más comprimida que la que está al lado derecho. ¿Ya vieron? Abierta.
Quiere decir que si le doy a la izquierda, lo que voy a hacer es achatar la señal seguramente, y si le doy a la derecha, lo que voy a hacer es expandirla. Más o menos es lo que va a suceder. Entonces, si yo me regreso para acá y le doy stop, y siempre que se detiene le tengo que dar stop y después otra vez simular, voy a cambiar. Fíjense, dijimos que si le doy a la derecha, la escala va a aumentar, ¿ya vieron? Es decir, le estoy diciendo que el valor de cada cuadrito sea todavía más grande. A mí me interesa lo contrario, ¿no? Es decir, le voy a dar a la izquierda para que cada cuadrito funcione más bien que cada cuadrito valga 1 milisegundo. Ahí le voy a dar stop, fíjense. Aquí dice que es 1 milisegundo e incluso voy a tomar la captura de pantalla para que esto se vea un poquito más grande. A ver, espérenme tantito. Espérenme tantito. Y aquí le voy a tomar una captura de esta parte para ver si se alcanza a ver más grande. Ya la tomé, se las mando a WhatsApp. Pero lo que quiero es hacer más grande o hacer una especie de zoom. Pero aquí no me deja como yo lo estoy esperando. Copiar y a lo mejor... ya sé a dónde me lo voy a llevar. Espérenme tantito, Espérenme. Estamos solucionando un problema. Esto es lo que vimos hace rato allá en la otra clase. Ahí está. Lo voy a poner aquí, nada más para verlo. No sé si alcanzan a ver. Ya está más grande, ¿no? Voy a quitar mis dibujitos, las anotaciones, para que ya no me estorben. Entonces, fíjense, aquí ya se ve un poquito más claro, ¿sí o no? Ya vimos que la señal dura 1 milisegundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense en esta señal que en un solo cuadrito, ¿ya vieron? Tenemos toda la señal senoidal completa. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, digamos que la escala es correcta, ¿no? ¿Por qué la escala es correcta? Porque ya sabemos que nuestra señal que estamos trabajando con el multímetro, con el generador de funciones, es de 1 kilohertz y ya vimos que 1 kilohertz equivale a 1 milisegundo. Entonces, si ya vemos que eso es el ciclo de la señal, pues aquí el osciloscopio ya está configurado de forma correcta a lo que yo necesito, ¿sí o no? A que cada cuadrito mida 1 milisegundo. Si yo quiero que la señal se vea un poquito con más detenimiento, entonces lo que tengo que hacer es hacer que esta escala o que cada cuadrito valga todavía menos tiempo. Si yo lo reduzco a 0.5, seguramente ya voy a poder ver mejor la señal. ¿Sale? Vamos a ver si en la... No, sí, aquí mismo me cabe. Aquí lo voy a poner. Fíjense, voy a volver a ejecutar esto. A ver si me funciona. A ver, ahora no me funciona. Creo que es porque le puse esto. Ahí está. Si se queda como que activo el run y el stop de esto. Si le bajo todavía 1, a ver si me deja. Ahí está, 500 microsegundos. Si le movemos el punto decimal 3 posiciones a la izquierda, sería 0.5 milisegundos. ¿Están de acuerdo? Entonces, observen, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a... ¿dónde está? Aquí está. Voy a hacer la captura de esta parte. La copio y me la llevo para allá. Para que vean qué es lo que sucede. Ahora se supone que cada cuadrito tiene 500 microsegundos. Insisto, si recorremos el punto a la izquierda 3 posiciones, sería el equivalente a 0.5 milisegundos. Entonces, si cada cuadrito mide medio milisegundo, si observan, la parte positiva de la señal senoidal abarca un cuadrito. Con esto iríamos en el tiempo, ¿cuánto? Pues medio milisegundo, ¿no? Y después la parte negativa termina medio milisegundo después, con lo que de este punto a este punto ya tenemos 1 milisegundo de la señal. Entonces, aquí, si se observan, es la misma señal, pero aquí la representación está más comprimida que en esta. Y normalmente lo que debemos hacer es tener 4 o 5 ciclos de la señal para poder hacer las mediciones de forma correcta. Si las tenemos así, muchas veces no podemos poner cursores o visualizar de forma correcta la señal. ¿Sale? Entonces,
así es como se regula en el horizontal la señal para poder ajustar la escala en el eje de las X de la señal que yo quiero medir. ¿Se entendió? Hay algo que yo le quiero preguntar, profe. Sí. Entonces, por lo que entendí, por ejemplo, lo que tiene en pantalla, el tiempo de bajada y subida de la onda es de 500 microsegundos. No, sería de 1000 microsegundos, ¿no? Porque va desde donde... Ah, porque son 500 de bajada y 500 de subida. Ajá. O sea, Vale. cada cuánto se está repitiendo la señal. Pues aquí inicia y si te fijas, aquí vuelve, bueno, aquí termina, pero también vuelve a iniciar. Entonces lo que me está diciendo aquí que cada cuadrito mide 500 microsegundos. Si sumas el periodo completo, entonces aquí serían, ¿qué serían? 1000 microsegundos, que si le recorres el punto hacia la izquierda, resulta ser 1 milisegundo. ¿Sí? ¿Sí le entendieron o no? Sí. Sí. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué creen? Esa es la parte que normalmente se trabajaba en los osciloscopios así, ya bien viejitos, ¿no? Es decir, los osciloscopios que uno tenía que modificar de manera manual y que no tenía un botón de autoset para que solita se ajustara la señal. ¿Va? Entonces, aquí pues tenemos la ventaja de que en los digitales muchos procesos son automáticos, pero hay que saber representar, bueno, saber qué representa cada cuadrito en el horizontal y cada cuadrito en el vertical. ¿Ok? Eso digamos que es como que lo básico. Ahora, lo que vamos a explicar de aquí en adelante tiene más que ver con las opciones que el osciloscopio de cada marca me puede ofrecer. Lo básico es lo que acabamos de ver en este momento. ¿Sale? ¿Estamos? Bien, entonces lo que vamos a ver a continuación ya tiene más que ver con las opciones de configuración o de visualización de mediciones que el propio osciloscopio me puede dar, ¿sí? Lo que vimos ahorita de ajustar las escalas es para que yo como usuario, digamos a mano, pueda yo modificar las escalas del vertical y horizontal para visualizar de forma correcta el osciloscopio. Ahora bien, fíjense, vamos a continuar ahí. Otro de los botones que sí se usan, pero para regular el voltaje que tenemos hacia arriba y hacia abajo, es este botón de posición, ¿sí? Esta perilla, perdón. Entonces, si observan, si yo le doy a la izquierda, la señal la estamos haciendo bajar, ¿ya vieron? Y si le doy a la derecha, estoy haciendo que la señal suba. No cambia la escala de representación vertical, solamente me permite posicionar la señal en algún punto en particular. ¿Eso para qué me puede servir? Imagínense que ahora yo a esta señal le pongo la siguiente señal. Lo estoy poniendo así para que vean qué es lo que va a pasar, ¿sale? Entonces, ahorita ni siquiera se ve la segunda señal, pero porque no está activada. Observen que aquí en el simulador, cuando conectamos algo, aparece como un circulito blanco, ¿ya vieron? Aquí ya apareció el circulito blanco, aquí también para indicarme que aquí hay conexión, pero en los otros no. Lo que tengo que hacer, obviamente, es activar el canal. ¿Cómo? Con el botón correspondiente. ¿Ya vieron? Ya apareció una línea azul. Si yo quiero desactivar la señal amarilla, lo que tengo que hacer es presionar el botón del canal 1 hasta que desaparezca. Son 3 posiciones o 3 pasos que da, ¿no? Que aparezca, el otro es que desaparezca y había un tercero, ¿sí? Pero fíjense que a la hora que nosotros presionamos precisamente para eso, aquí en la pantalla aparecen algunas opciones. De hecho, aquí me falta una opción que no viene seguramente porque estamos desde el punto de vista simulación, que sería la atenuación de la punta, que es una cosa muy importante. Todas las puntas, bueno, la mayoría de las puntas en la sonda tiene un switchecito o a veces tiene un tornillito, pero que finalmente es un switch, que sirve para que la sonda multiplique, perdón, divida la señal o la atenúe precisamente en 10.
¿Y eso para qué sirve? Sirve para que las mediciones sean más precisas y aprovechar algo que se llama ancho de banda en los osciloscopios, ¿va? Pero aquí no viene. Pero sí, típicamente es o por 1 o por 10 esa punta. Ahorita buscamos una imagen para ver si la encontramos. Y entonces, aquí en este punto debería venir el multiplicador, la atenuación de la sonda que estamos utilizando. Aquí no viene. Pero normalmente deberíamos estar tanto aquí en el osciloscopio como en la sonda en 10x, que significa que vamos a atenuar la señal. ¿Cuánto? En 10, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí, si observan, el canal 2 dice que estamos en 1 volt por división, mientras que el canal 1 estamos a 20 volts por división. En el caso del azul, voy a hacer un poquito más chica la señal para que me quepan las dos señales. Ya le bajé a 50 milivolts por división. Y lo que quiero hacer es ponerla en la parte superior. Entonces, fíjense, la voy a mover hacia arriba. Y después el canal 2 que ya está activo, lo que voy a hacer es cambiarle sus volts por división. ¿Para qué? Pues para que la podamos tener al mismo nivel que les había dicho, por ejemplo ahí, y ya esa señal ya la puedo poner en la parte inferior. Normalmente eso es lo que se hace cuando se trabajan con circuitos. Comparamos normalmente, a ver, déjenme, lo acomodo. Normalmente, y ahora, ya se me fue la señal. Miren, tanto que me había costado, son 50 volts, habíamos dicho que eran 50, ¿no? Ahí está, el otro es 50 también. Ahí está 50. ¿Y este cuánto tenía que ser? 500, 2 milisegundos, 500 microsegundos. Ahí está. Listo. Es que le quería dar aquí en el run stop para detener la señal. Normalmente así es como medimos en el laboratorio. Medimos la señal de entrada para compararla con la señal de la salida. ¿Estamos? Entonces, ya con esto que sepan ustedes realizar, ya pueden poner en pantalla dos imágenes o en el caso de este osciloscopio que tiene para hasta 4 canales, bueno, ya pueden ir ajustando las escalas para que quepan las 4 señales en una sola ventana, ¿no? Por ejemplo, en una sola gráfica. ¿Estamos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sin preguntarle me resolvió una duda. Bueno, ahora voy a volver a activar la lectura del osciloscopio. Aquí ya se me borró todo. Voy a dar stop y nuevamente iniciar. Voy a quitar mi señal 2, ¿sale? Ahí está, hasta que desaparezca. Y esta voy a hacer que sea un poquito más grande, ¿no? Ahí está, y esta la voy a bajar. Ahora sí que la voy a bajar para abajo. Ahora, otra cosa, observan un detalle. Ya vieron que aquí tenemos una flechita. ¿La vieron? ¿Sí se ve o no se ve? Bueno, pues entonces esa flechita lo que me está indicando es que en este estaría el eje 0 o el eje de las X en 0 o el eje de las Y. ¿Cómo sería? No, sería el Y, ¿no? El eje XY, ¿no? No, más bien sería el punto 0 del eje Y. O sea, la señal está centrada en 0 volts, ¿sí o no? Porque así es una señal senoidal. ¿Se acuerdan Sí. que aquí podíamos aplicar un offset a la señal para que subiera y bajara la señal con respecto a la corriente directa? Pues vamos a ver si es cierto eso, ¿no? Acuérdense nada más aquí que le movemos tantito y fíjense, ahí se pueden dar cuenta si la señal está en positivo o en negativo o si está centrada bien, porque aquí pueden observar, y aquí voy a utilizar este para bajar la señal, aquí pueden observar que la señal, su centro está en esa posición, pero la señal senoidal real está montada sobre una señal de 50 milivolts de DC. Aquí me lo está indicando ¿no? Por eso es que la señal ya no está en 0, sino que ahora está, su centro está precisamente en 50 milivolts, ya no en 0 volts. Eso es como podemos ver cuando una señal no es alterna, o sea, es que no es alterna. Una señal que sea alterna es que en partes es positivo y en partes es negativo. Esta señal es una señal senoidal, pero no es una señal alterna, sino es una señal cambiante en el tiempo. Es una señal periódica, eso sí, pero toda la señal es positiva. ¿Sí se entiende eso? Sí.
Es decir, tienen que fijarse en esta flechita que tenemos a la izquierda para determinar si la señal que están trabajando efectivamente está centrada en el eje de 0 con respecto a Y. Si está por arriba, quiere decir que algo está pasando en la medición que están realizando o incluso en el circuito mismo, ¿no? Bueno, entonces, pero también observen que la señal ya no se mantiene quieta, sino como que se está moviendo a la izquierda, ¿no? O a la derecha. No, yo lo veo como que se está moviendo a la izquierda. ¿Sí se ve? Sí. ¿Cómo le hago para detenerla, digamos? Ah, aquí viene un asunto del disparo. El disparo es en qué momento el osciloscopio toma la muestra que después va a procesar y te la va a mostrar en pantalla. Entonces, si el disparo no se hace en el momento correcto, entonces la lectura del osciloscopio no es que falle, sino no se mantiene estabilizada en la pantalla. ¿Cómo hacemos que se estabilice eso? Bueno, nos vamos aquí al botón de disparo. De hecho, aquí hay uno que dice nivel, ¿ya vieron? Disparo, aquí dice seleccionar el 50% y demás, pero normalmente podemos trabajarlo de manera manual con una perillita o con algún par de botones que sea para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a utilizar y fíjense, si yo muevo no sé si observan que aquí apareció otra flechita de este lado, del lado derecho. ¿Ya vieron? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Sí, sí se ve. Bueno, esa flechita es la que indica en qué momento está tomando la lectura. Lo que debemos procurar es que esa flechita que estamos viendo ahí en la parte inferior esté a la mitad de la señal o dentro del pico a pico de la señal que estamos midiendo. Entonces, fíjense que O sea que la debe tocar. debe estar dentro de la señal como tal. ¿Y ya vieron? Si está más o menos a Ok. la mitad, la señal ya se detuvo. Entonces, esos son los 3 controles que tenemos que ajustar normalmente. ¿Cuáles? Volts por división, segundos por división y el disparo en caso de que no usemos el autoset y que movamos nosotros la señal. ¿Sale? Pero en sí, ¿para qué funciona el disparo? Para que la señal se mantenga quieta en pantalla, pues. O sea, en términos prácticos, para eso me sirve. Ya para cuestiones, si nos queremos meter en asuntos de adquisición de señal y demás, tiene que ver con en qué momento de la señal de origen toma la muestra o la captura de la señal. Sí, porque para que puedas representar una señal senoidal, a la señal entrante que es analógica, tienes que tomar muchísimas muestras por segundo para que la imagen que tú ves en pantalla se vea lo más fidedigno posible. Ok. ¿Sí? Pero así en términos prácticos, que me preguntaran, ¿para qué sirve el disparo? Pues para detener la señal, ¿no? Porque incluso si me voy para arriba, fíjense, y si me salgo de la señal, empieza otra vez a moverse hacia la izquierda. El 90% de las veces funciona con que la señal de disparo, incluso si me paso del disparo, la flechita ya no está en horizontal, sino te indica que está arriba, ¿no? Que ya se salió de pantalla tu disparo incluso. Entonces, Sí se puso como loca la señal, ¿no? sí, pues más bien se mueve, no se queda estable. Entonces, lo que tengo que hacer mejor es bajar el disparo. De hecho, el disparo también hay una posición, hay un nivel en el cual se mantiene todavía más quieto, pero el disparo lo debemos mantener dentro de la señal que estamos midiendo gráficamente hablando, ¿sale? Ahora, si yo ya le quito el offset, por ejemplo, aquí empiezo a bajarlo, me voy a ir a 0. Ya me pasé. Que la canción. Me pasé de más, ¿no? A ver, 21.7541.0. Y así toda la clase, ¿no? Hasta que yo la atine a 0. Sí, es que esto lo estoy haciendo así porque es como lo tendrían ustedes que estar trabajando en el laboratorio. Ahora, si observan ahora la señal, pues ya se quedó para abajo, pero ahora el centro de la señal efectivamente ya está a la mitad de la señal
Ya con el de posición la tendría que acomodar en el centro si eso es que me interesa, pero el disparo se quedó como que muy arriba, ¿ya vieron? Si yo me salgo de la señal, esta flechita, pues entonces la señal no se va a quedar estable en pantalla. Entonces tengo que bajarle para que la señal se quede lo más quieto posible. Entonces normalmente es ambos, tanto esta flechita como la flechita del disparo, deben estar a la mitad de la señal. ¿Órale? Entonces, ya digo, hay más menús aquí que podemos modificar, pero con eso que les estoy diciendo, les basta para que podamos trabajar o para que puedan trabajar con 2 señales al menos y poder hacer comparaciones cuando se les piden comparaciones de señal. ¿Va? Bueno, ahora, si lo que quieren, bueno, podemos hacer las mediciones aquí y demás, pero afortunadamente los osciloscopios tienen capacidad de hacer lecturas por nosotros y mostrárnoslas en pantalla, ¿sí? Independientemente del autoset que nosotros tenemos aquí, autoset, ¿va? El autoset se supone que ajusta vertical, horizontal y disparo para que la imagen que ustedes están midiendo se vea de forma correcta, siempre tratando de centrarlo, válgase la redundancia, en el centro de la pantalla, ¿va? Si a la hora de hacer autoset detecta que hay 1, 2, 3, 4 señales, entonces pone las 1, 2, 3, 4 señales que él detecte. Si detecta que nada más hay una, de forma automática nada más pone la señal y apaga los otros canales de entrada. Eso es lo que hace autoset. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, si yo quiero hacer las mediciones o que las haga el osciloscopio por mí sin tener que andar contando cuadritos para arriba, a la izquierda y derecha, aquí hay un botón que dice Measure. ¿Ya vieron? De hecho, aquí en el manual Es medir, ¿no? es precisamente mediciones o medida. En español, mediciones, ¿no? En inglés, measure. Pero en muchos osciloscopios viene en inglés, no todos los osciloscopios vienen en español. Y este menú particularmente depende mucho del osciloscopio que estemos trabajando, pero en general la mayoría trabaja de manera similar. Fíjense, voy a presionar Measure y en Measure ya me aparecen aquí algunas cositas en el osciloscopio en la pantalla. ¿Ya vieron? Entonces, cuando me aparecen estos menús, lo que aquí me está diciendo es que me puede presentar 1, 2, 3, 4, 5 mediciones en pantalla. Lo que está en la parte inferior de la pantalla, más que mediciones, me está indicando cuál es la escala del vertical y del horizontal de la señal que estoy viendo en la pantalla, pero no está haciendo las mediciones. Aquí a veces algunos osciloscopios, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver que en esta parte dice 1 kilohertz. ¿Ya vieron? Algunos osciloscopios aquí me dan como que las mediciones así más rápidas que normalmente se utilizan en una señal. Pero aquí podemos configurar para que me dé alguna medida. Por ejemplo, este tiene 4 canales, nada más estamos usando ahorita en este momento 1. De tal forma que si yo presiono este botón, aquí me pregunta que de cuál canal quiero hacer la medición correspondiente. Le puedo poner canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 y se regresa al 1. Es decir, le vamos picando hasta que lleguemos al canal del cual yo quiero obtener la medición. Y en el segundo me dice o me pregunta qué tipo de medición quiero hacer. Ahorita dice ninguna, ¿no? Si yo le presiono, ya me dice frecuencia, ya me dice periodo, no sé qué es. ¿Alguien sabe? No es ay, ¿cómo se le dice en estadística? ¿Promedio? No. ¿Media? Puede ser, ¿no? Sí, Sí, ahí creo me que sacó sí. de onda porque no he visto eso en los menús. Aquí dice Déjame investigar. cuánto es pico a pico, por ejemplo, el RMS de la señal, cuál es el voltaje mínimo, cuál es el voltaje máximo, el tiempo de el tiempo de subida, el flanco de bajada o tiempo de bajada, ancho del positivo, ancho del negativo, o sea, nos da varias opciones. Esas opciones dependen de cada osciloscopio. Ahorita nos da esas mediciones. Normalmente yo lo que les pido casi siempre es que en el primer cuadrito
aparezca el pico a pico de la señal 1. Y una vez dejándolo así, observen que aquí ya me da la medición y le pongo ahora el botón back. Y automáticamente ya en el primer cuadrito me aparece de manera constante la medición del voltaje pico a pico de la señal número 1 y me dice que tenemos 99.7 milivolts, ¿sale? En el Sí, es segundo, media, profe. ¿es media? Es el Media o valor medio, promedio. el valor medio o promedio de la señal seguramente, ¿no? Sí. Gracias, Carlos. Ahora, aquí en el canal 1, perdón, en el segundo cuadrito, si yo le presiono, pues le voy a decir del canal 2 y ahora le voy a decir que me diga la frecuencia. Ya le apachurré aquí y le digo back. ¿Ya vieron? Y entonces ya me dio las mediciones del canal 1, tanto el pico a pico como la frecuencia, que es lo que normalmente nos interesa. ¿Va? Ahora, por ejemplo, en este, como vemos que tenemos más canales a utilizar, voy a activar el canal 2. ¿Va? Y esta señal del canal 1, de todas maneras, aunque yo la haga un poquito más pequeña para que quepan las dos señales bien en pantalla, esta la voy a subir. No cambian sus valores, ¿o sí? No cambian sus... Bueno, aquí voy a darle otra vez Measure. Cada vez que yo presiono alguno de estos botones Channel o Che 1, Che 2, Che 3, Che 4, se cambia los menús contextuales que tenemos aquí a la derecha. ¿Sale? Entonces, si yo le presiono canal 1, aquí me dice si el acoplamiento es de DC o en AC. Insisto, si quieren ustedes que se invierta la señal incluso, pues le pican aquí y ya se invierte. Pero eso es un menú de cada uno de los canales que estamos trabajando. Es decir, el canal 1 tiene su menú, el canal 2 tiene su menú. Fíjense que cambia de color, el menú 3 cambia de color, el menú 4 también cambia de color. ¿Sí? Digamos que en esta parte lo que me está dando son menús contextuales dependiendo del botón que yo presione. ¿Va? Entonces, aquí, por ejemplo, ya encendí incluso el canal verde, ¿ya vieron? Ahora voy a quitar el rojo. Ahí está, ya me quedo con los dos que necesitaba. Y me voy otra vez a Measure para que me aparezcan las mediciones. Pero ahora yo quiero que en los segundos dos cuadritos, ¿sí? Me dé las mediciones del canal 2. Voy a presionar este cuadrito, este botón. Ahora le voy a decir que me dé lo del canal 2, observen. Y en el anterior lo que hicimos fue medir primero el pico a pico. Lo dejamos así y le damos en el botón back. Después nos vamos al canal 1, perdón, a este botón. Ahora le vuelvo a picar aquí en el cuarto botón de arriba para abajo. Le vuelvo a presionar el botón, el primero, para cambiar la fuente de la señal que yo quiero hacer la medición, que es el canal 2. Y ahora le voy a decir que me dé la frecuencia y ya le doy back. Voy a detener la simulación y la vuelvo a ejecutar. Y observen entonces que ahora en pantalla ya tengo las mediciones exactas, vamos a decirle, de lo que yo estoy obteniendo en el canal 1 que está presentado en color amarillo y del canal 2 que está presentado en color azul. Si tuviéramos algo del canal 3 o del 4, aparecería en color rosa o en color verde. Ahora, porque tiene 4 canales, pero la mayoría de los osciloscopios que podemos encontrar en los laboratorios normalmente tiene 2 canales nada más y no todos son a color. Algunos son en blanco y negro. Pero, bueno, si ya vemos aquí que podemos medir canal 1, canal 2 y demás, pues bueno, con esto ya no tenemos que andar nosotros midiendo los cuadritos e interpretando la escala, sino que automáticamente aquí ya me aparece las mediciones que está haciendo el osciloscopio de manera digital. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Para qué sirve lo que nos enseñó hace rato? Dijo invertir la señal. Nada más para eso, para invertirla. ¿Pero qué hace o qué cambia? Ahí va, mira, me voy a ir al menú del canal 1. Fíjate, aquí ahorita la señal está para abajo, ¿ya viste? Una senoidal no empieza en el negativo, debe empezar al positivo. Entonces, lo que hago es, me voy al canal 1 y le digo invertir y ya la señal cambió hacia el lado positivo. Puede haber que en alguna comparación
necesite yo invertir la señal para hacer la comparativa o algo por el estilo. Aquí ya le presioné lo del canal 2 y también le doy a invertir y ya aparece hacia arriba la señal. Lo que hace es, literal, hace un flip en vertical nada más. Ok, vale, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces, ya los demás, supongo yo, digo, aquí no sé cómo funcione físicamente. Hay uno donde dice imprimir, por ejemplo, o uno que dice save. Si aquí tiene un menú perdón, ¿Entrada? una entrada USB, hay que tener un poco de cuidado porque a veces no acepta todas las tarjetas, todas las memorias. A veces está limitado a 2 gigas. En algunos de los de laboratorio, si le ponían una de 8 gigas, nada más no la leía o hacía como que la leía, pero se trababa el osciloscopio. Había que ponerle una de 1 giga, por ejemplo. Y entonces ahí andábamos buscando a ver quién tenía una memoria viejita para poder guardar la información. Obvio, entre más reciente es el modelo del osciloscopio, bueno, me permite más capacidad de lectura de memoria, precisamente para que no ocurra ese tipo de cosas. ¿Sale? ¿Y qué Bueno, mide respecto a la memoria? no, te guarda la pantalla. Ah, ok. O sea, guarda la imagen de la pantalla como una imagen, no me acuerdo si PNG o JPG, una de esas dos. La guarda y ya después tú la puedes incluir en algún reporte de práctica o en algún trabajo donde quieras demostrar que sí hiciste la medición, ¿no? Según entiendo, por el tipo de máquina sí sería PNG. Pues ahí sí, no recuerdo bien la verdad, pero sí te la da, a veces incluso no la da color, la da en blanco y negro. Pero de que en varios modelos de los que hay en el laboratorio tienen puerto USB, pues sí, no hay duda, ¿no? Entonces, a ver aquí qué pasó, ya está. Ahora, eso, digamos, son los controles más básicos, ¿no? Que uno necesita. Aquí, voy a darle en measure otra vez para que vean que aquí está la información. Ahora, voy a quitar mi canal 2. De hecho, voy a detener y voy a quitarlo del canal 2. Lo voy a borrar desde acá para que ya no me delata. Voy a eliminar este canal. Voy a volver a aumentar la escala para que yo lo pueda acomodar. Lo voy a tratar de centrar. Ahí está. Bien. Ahora, hay muchas veces que necesitamos hacer mediciones con respecto al tiempo o con respecto al voltaje, pero de forma diferencial, es decir, cuánto ha pasado de este punto a este punto en el tiempo, o de este punto en el voltaje, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, sirve para varias situaciones que ahorita a lo mejor no podría, no tendría el contexto de dónde aplicarlo, pero que sí es importante que ustedes sepan cómo trabajarlo, porque incluso en el simulador en ORCAD lo van a tener que realizar. Aquí, por ejemplo, si observan, hay uno que dice, ahí ¿dónde está? Aquí está. Dice cursor, ¿ya vieron? De hecho, si me voy por acá, hay uno que dice cursores. ¿Ya? Entonces, en ese de cursores, cuando ustedes lo activan, ¿sí? Se pone aquí en su menú contextual qué tipo de cursor yo necesito, ¿sí? Si necesito un cursor de voltaje o un cursor de tiempo. Solamente hay esos dos tipos, ¿va? Supongan ustedes que voy a ponerle con respecto al tiempo y también con respecto a qué señal es el que voy a estar trabajando. No sé si observan que aquí se prendió un foquito. ¿Ya vieron? Foquitos que no están puestos acá. Y aquí dice cursor 1 y aquí dice cursor 2. ¿Sí se ve o no se ve? Ahí están. Se ve, profe. No me dejen, por favor. Bueno, aquí están dos foquitos. De hecho, a ver, vamos de nuevo. Voy a presionar measure para que me aparezca. Ahí está. Voy a presionar cursor y observen que aquí apareció los dos foquitos, ¿va? Elegí el tiempo y elegí la fuente. Voy a mover esta perilla que antes era para la posición del vertical. En este momento, cuando se encendió el foquito,
ahora ya no es para mover el vertical, sino para poder mover unos cursores que están ahí. Si observan que conforme voy dando vuelta en la perilla, apareció una línea en pantalla. ¿Sí la ven? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, entonces, eso sirve precisamente para colocar un cursor en particular. Por ejemplo, lo voy a dejar, no sé, en cualquier posición aleatoria. Nada más déjenme, me ubico de forma correcta. Por ejemplo, ahí lo voy a dejar, ¿no? Y luego hay otro cursor por acá que puedo moverlo y ese se está moviendo del lado derecho. ¿Ya vieron? ¿Sí se ve o no se ve? Uno vino de un extremo y otro vino del otro, ¿no? Ajá. Bueno, ese es en este modelo. Hay algunos que vienen los dos de la izquierda o los dos de la derecha. Ahí no hay, puede ser distinto dependiendo del modelo. Pero si observan lo que aquí me está diciendo, ¿sí? Es que en este punto tenemos el cursor 1 como tal, que aquí ya se me detuvo la señal. Ahí está. Voy a poner, a ver si me deja. Ahí está. Por ejemplo, ahí lo puso, ¿no? El cursor 0 dice que está en 0 segundos y el cursor 1 está en menos 480 microsegundos. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, si yo hago la resta de estos dos valores del cursor 1 menos el cursor 2 o viceversa, puedo medir el tiempo transcurrido de una sección de la señal. Y eso lo vamos a utilizar después para poder definir en fasores el desfasamiento de las señales que ocurre debido a los capacitores y los inductores. ¿Sí? Esta herramienta la vamos a usar mucho tanto aquí, se pueden incluso venir a lo mejor en esa unidad, a este simulador, pero también lo podemos obtener en el simulador ORCAD, pero obviamente manipulando la gráfica que nos ofrece el simulador. ¿Va? Entonces, aquí lo que me va a dar es el diferencial de tiempo. Aquí se me hace un poquito raro y no sé, estoy casi seguro de que me hace falta aquí una opción porque yo he visto que en el osciloscopio aparece en uno de estos cuadritos la diferencial de tiempo entre los dos cursores, que no es más que restar el cursor, lo que hay en el tiempo en el cursor 1 con respecto a lo que hay en el cursor 2 con respecto al tiempo. Aquí no veo que aparezca, pero hay osciloscopios que sí de forma automática. Aquí te dice la resta del valor de tiempo del cursor 1 menos el cursor 2 o viceversa es tal y aparece en uno de estos cuadritos. ¿Sale? Entonces, esos cursores no solamente me sirven para el lado o para la situación del tiempo. Si yo aquí en el cursor nuevamente lo activo y le digo que en vez de que sea de tiempo, sea de voltaje, pues entonces, nuevamente, yo puedo modificar el cursor, el primer cursor, ya vieron, y ahora sale de la parte inferior y puedo hacer una medición de ese punto con respecto al otro cursor que seguramente va a venir de arriba, ¿no? Y ahí viene el otro cursor y a lo mejor me interesa saber cuánto mide. A ver, déjenme le atino una señal que se vea mejor. Ahí está. ¿Cuánto mide de este punto a este punto? ¿Cómo lo sabemos? Pues podemos hacer la resta de este menos este, ¿no? De hecho, aquí dice data, ¿ya vieron? Que seguramente es la diferencia de la señal que hay entre el cursor 1 menos lo que hay en el cursor 2. Creo que sí, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, si hacemos la resta. Sí, bueno, sería menos 27. Bueno, entonces sería el cursor 2 menos el cursor 1, porque sí. sería 14 menos 13. Ajá. Sí, aquí me destanteó porque se me hace que aquí dice data. Pero yo había leído data, pero dice delta, ¿ya vieron? Delta. Sí. O sea, es una diferencial, es lo que les dije. Pero insisto, yo he visto en el osciloscopio que no dice delta, está el simbolito de delta como tal. Sí, por eso de aquí de así a mi distancia, con mi astigmatismo que yo tengo, había leído data, pero no, dice delta. Quiere decir entonces que algo similar va a pasar con el otro tipo de cursores, ¿no? Es decir, si lo modifico y le pongo ahora el cursor con respecto al tiempo, a ver, voy a hacer los movimientos. Por ejemplo, de ese punto a ese punto, pues sí, ¿no?
Pero fíjense, bueno, sí, me lo da en términos de microsegundos, que serían tiempo, pero también me da algo relacionado con la frecuencia, que quiero suponer que si yo hago el inverso de 420 microsegundos, me va a dar 2.38 kilohertz, ¿no? Quiero yo suponer, digo, ahorita estoy hablando al tanteo, pero me interesa más este de microsegundos, porque ya no tengo yo que hacer la resta correspondiente, sino que ya el instrumento me está dando la resta correspondiente. Eso, insisto, es importante para medir ángulos de fase. Ahorita no saben qué es el ángulo de fase, no se apuren, pero van a entender después qué es el ángulo de fase. Todos los osciloscopios tienen cursores. La forma en cómo se activan y qué información me presenta pantalla es lo que cambia, ¿sí? Pero todos tienen cursores, ¿va? ¿Dudas hasta este momento? Sí, como siempre, ya llevo como 20, lo sé, una disculpa. Entonces, como me queda un poquito más claro con los cursores, verticalmente calcula el voltaje, no, verticalmente calcula el tiempo y horizontalmente el voltaje. No, al revés. Pues es que, Verticalmente, o sea, cuando los cursores están así horizontales, lo que está ajá, midiendo es el voltaje de la señal. Cuando salen ajá, verticales, lo que está midiendo es el tiempo de la señal de un punto a otro. ok, ¿Ok? gracias. Va. A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas, comentarios, aclaraciones? ¿No? Segurísimos. Bueno, yo le tengo una, pero hasta el final de la clase. Ah, bueno, órale, va. Bueno, entonces, ya aquí nada más de pilón, digo, eso es lo más, digamos, relevante que podemos hacer. De hecho, con las señales, ya para terminar, porque aquí ven que también hay un menú de señales y demás. Me voy a regresar a Measure, ya voy a quitar los cursores. De hecho, ya desaparecieron los dos foquitos encendidos. Me voy a Measure, ahí está el de Measure. Quería ver si aquí me permite salvar. ¿Ya vieron? A ver, vamos a ver Sí, si me sí. permite. Pero ni siquiera sé en dónde lo salva porque no me da la opción. A ver, me voy a Measure otra vez y ahora me voy a ir a Print. Ah, miren. Y vamos a ver a dónde la mandamos. Que me lo dé en un Microsoft PDF y aceptar. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. A ver. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner imagen 01. Imprimir trazos a color. Sí. Ah, miren. Hasta me preguntó. Y vamos a ver qué aparece, ¿no? Pues sí apareció, pero apareció en amarillo. No sé si lo alcancen a ver. Lo que no Bien me, clarito. lo que no me gusta, ¿saben qué es? A ver, va de nuevo, voy a intentarlo. Esto sí estoy experimentando aquí porque desde el punto de vista simulador no sé cómo lo actúe. Pero lo que no me gusta, ¿saben qué es? Que no aparece estas mediciones que en el físico yo he visto que sí aparece. ¿Vale? Entonces otra vez print. Déjenme aquí otra vez. Lo paso. Lo paso a un PDF. Aceptar. Ah, pero ya no me preguntó si quiero guardarlo en color o en qué. Pues me voy a volver a poner en color. ¿Sí? Ah, miren. No. Pero otra vez va de nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Print PDF. Quizá en las propiedades, profe, del PDF puede cambiar el color, que sea negro o... No, Es lo que le iba a decir, tal vez en las propiedades puede modificar el tono del, a ver, déjenme sí, ver si, el tono del color. déjenme ver. Ah, no, miren, es que ya después que le digo el destino y el nombre, a ver, le voy a decir que sí. Me dice si quiero imprimir los trazos en color, le voy a decir que no. Y a ver qué sale. Ah, miren, ¿ya vieron? Ahí ya sale la señal. Pero aquí obviamente hay un, bueno, no error, sino una situación con el, la impresión, ¿no? Porque si viene la posición,
Aquí dice la fecha. ¿Qué otra cosa viene? El tipo del disparo. Pero como que está incompleta la imagen, ¿no? Aquí está la flechita que habíamos dicho del centro de la señal. Ya me dice cuál es la escala de la señal. Me dice cuál es la escala sobre el horizontal. Esto tiene que ver con el disparo y ya nada más. Pero se me hace raro que no me deje guardar. Los valores de aladito, ¿no? Ajá, estos valores que yo estoy casi seguro, porque incluso tampoco, bueno, sí aparecen estos tres, pero no aparece lo que está aquí en el menú contextual, ¿no? Entonces, no sé si es por el simulador como tal o pero yo estoy, bueno, porque sí me han presentado gráficas sacadas, obtenidas del osciloscopio y sí aparecen todas estas mediciones, ¿eh? Entonces, pues a lo mejor aquí es por la funcionalidad del simulador. Tendremos a ver ahí qué sucede, ¿no? A Bueno, ver, denle en print otra vez, profe. print. Ajá. En propiedades. No, pero aquí tiene más que ver con esto, ¿no? Ah, no. Sí, a lo mejor habría que buscarle aquí en el menú como tal. A ver, eso ya si gustan ustedes, búsquenle respecto a si para la impresión hay alguna forma de incluir esta parte de las medidas o de las mediciones. Por aquí tenemos todavía utilidades del osciloscopio. Aquí ¿de qué es? Sí no sé ni para qué es, ¿eh? Bueno, incrementar contraste, decrementar contraste para que sea más brillante o más opaca la imagen. La adquisición, esto tiene que ver con la etapa de adquisición del dato que está haciendo el convertidor ADC dentro del osciloscopio. Ese normalmente no lo utilizamos. Es lo que no sé si algo podríamos hacer con esto, pero se me hace que no. Y no, pues es que no veo alguna otra forma de poder modificar la impresión. No sé si sea así la configuración que tiene aquí en Multisim, ¿sale? Pero bueno, en todo caso, ya cuando de plano están en un osciloscopio que no tiene ni puerto USB, pues seguramente tienen un equipo OnePlus para tomar la foto, ¿no? O un iPhone, un iPhone, o una de esas cámaras que son de 100 megapíxeles, pues ya nada más la enfocan así bien padre, sin que se les tiemble la mano, le toman la foto y ya se puede incluir en el reporte. Para que no se esté moviendo la señal en caso que se vea que se mueva, pues nada más le ponen run stop y ya toman la imagen correspondiente, ¿no? Y ya, por ejemplo, ahí, ya con lo de las mediciones aquí aparece, podrían tomar la foto solamente de esta sección y seguramente también es válido, ¿no? Entonces, hay varias formas de cómo solucionar eso de la impresión. Insisto, no todos los osciloscopios pueden guardar las señales, aunque los más recientes sí lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, entonces con esto concluimos la parte de osciloscopio y multímetro de cómo hacer las mediciones. Nos falta ver el asunto de las mediciones de corriente y voltaje, pero eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando ya con los circuitos como tal, porque ahí es donde vamos a tener que medir en el simulador el voltaje y corriente de las señales, ¿vale? Ahí nos vamos a meter en asuntos de cómo medimos voltaje y cómo medimos corriente. Respecto a estos dos instrumentos que son de los más importantes en el laboratorio, pues creo que acabo de abarcar lo que más se puede llegar a utilizar, sobre todo del osciloscopio que tiene como que más cosas que configurarle que el generador de funciones, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. De esto no, profe. ¿No? A ver, los demás, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien, pues bueno, entonces con eso concluimos la sesión del día de hoy respecto al generador de funciones y el osciloscopio. Y la siguiente clase vamos a empezar a ver algunos conceptos de metrología. Órale, pórtense bonito y nos vemos la siguiente clase.